Está usted viendo Claro y Oscuro, su programa de análisis y reflexión. El tema de hoy es sobre la tradición del Día de Muertos. Comentábamos en el programa segundo, esta es la tercera parte de 4 precisamente videos que usted podrá ver a través de internet. Para los mexicanos, una sátira. Para los romanos, el gran negocio. México confronta la muerte de una manera peculiar. Los mexicanos utilizan la sátira para burlarse de ella, de la muerte en este caso. Ejemplo de esto es la popularmente conocida Catrina, una calavera vestida con diferentes atuendos como muestra de la presencia de la muerte en todo lo cotidiano. Una de las más populares son las famosas calaveras literarias. Se trata de rimas que ironizan situaciones de personajes populares o impopulares mediante el uso de la muerte con una intención humorística, que son las calaveritas que estamos presentando al término de cada uno de estos programas. Cada año se promueve esta actividad cultural mediante concursos en los que se premia la creatividad y la picardía de las composiciones. Para los clérigos romanos, un pingüe negocio, que burla la inteligencia del más pintado creyente, como está expuesto al principio de este artículo de investigación. En el folclore popular, en donde el pan para muertos se lo comen los vivos, encontramos el delicioso pan que hoy es conocido, redondo, con sus huesitos atravesados, en la parte alta una bola que representa la calaverita. Es un pan redondo cubierto de azúcar blanca y roja con tiras que simulan esos huesitos, hasta aquellos con apariencia de esqueletos o animales que varían en sus ingredientes, como es el caso de los panes con ajonjolí. Se presume que la práctica de pigmentar con color rojo el azúcar del pan de muertos es obra de los españoles. Fue una respuesta simbólica al rechazo de los sacrificios humanos que realizaban las culturas prehispánicas en honor de sus deidades. El color de la muerte en el México prehispánico es el amarillo. Por ello, la flor de cempasúchil es utilizada tradicionalmente en las ofrendas del Día de Muertos. En algunas regiones de Michoacán, los niños son los encargados de velar en los panteones el día 1 de noviembre. La adaptación cultural que se hizo del popular triqui-tat utilizado por los niños estadounidenses en el Halloween en México cambió por "me das mi calaverita". Aquí en Estados Unidos es común ver el día de ayer, el día de antier, tocar a las puertas y los niños pedir con ese triqui-trat su dulce. En México andan por las calles de alguna forma pidiendo su calaverita. Algunos de los sitios más atractivos para visitar por el colorido y la emotividad con que siguen esta tradición son Janitzio en Michoacán, en donde precisamente el día de ayer por la noche andaban cientos, de lanchas con luces prendidas. En Mexiquí, precisamente en el Distrito Federal, son los lugares donde el turismo, tanto nacional como extranjero, se da cita para ser testigos de este tipo de tradiciones del Día de Muertos. Conceptos sobre la muerte en el mundo cristianizado antes y después de Cristo. En términos hebreos, en el principio de la vida se consideró sin límites, bajo la condición de la obediencia, no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y poder sustentarse permanentemente en ella. La sentencia fue: el día que de él comieres, morirás. De ahí la decadencia de la vida del hombre, ya fue sin retroceso por el pecado y la desobediencia. Para ellos la muerte
se convirtió en un proceso natural. Estoy hablando del pueblo de Israel, de los judíos, en donde la esperanza y la resurrección de sus muertos solamente se podía dar por el designio de Dios. Esto en sus elegidos. Y está desde luego la fe. Entre ellos Abraham fue uno de los aprobados por su obediencia y fue reconocido como el padre de la fe. Lo mismo que Job, Elías, quienes por sus buenas obras fueron justificados, entre otros destacados personajes del Antiguo Testamento. Y ahí lo declarado por el apóstol Pablo en Hebreos 11:15, dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fue traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Otros que lo lograron por la justificación de la fe, sin haber recibido lo prometido, se encuentra en ese mismo capítulo, en el versículo 37-39. Habla sobre esos muertos apedreados, pasados a filo de espada, pobres, angustiados y maltratados, los que alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Sin embargo, dice ahí mismo, no vieron la promesa de la tierra prometida. En este sentido, la mentalidad del pueblo de Israel sobre la muerte se redujo a un viaje sin retorno. Por ello, no encontramos en el Antiguo Testamento una disertación sobre precisamente la inmortalidad o la resurrección de los muertos, aunque algunos grupos de ancianos por ahí contendían, y da la referencia precisamente Pablo en Hechos 23, del 7, y dice: y se redujo esa disensión porque los saduceos decían que no hay resurrección y los fariseos afirmaban estas cosas, por lo que muchos se burlaban del apóstol. Hay una referencia bíblica cuando hablaba de la esperanza de la vida después de esta. Entre esos judíos idealistas y precursores de ideas, surgen los de la reencarnación después de la muerte. Judíos que asumieron totalmente la creencia de la reencarnación en el siglo X. Hablamos de las creencias que proliferaban en las culturas orientales. Una de las muchas costumbres ajenas que, como el politeísmo les alcanzó, ante ello se dio el rechazo de los grandes maestros judíos de la época, como fue Sadia, Gaón, Hadará, Beresí, Hasdaí y Crescas, y su discípulo Joseph Albo, entre otros que rechazaron dichas enseñanzas por considerarlas antibíblicas, antijudías y anticientíficas. Bueno, vamos a terminar con este tercer capítulo con otra calaverita. Vamos a entrar pues en este folclore para reírnos un poco de los políticos. La Catrina dice adiós a Felipe Calderón. Promoviendo cada logro de su obra en sociedad, fue encontrado don Felipe en su gira nacional. En su encuentro con la muerte, un diploma recibió por todos tus desaciertos y fallida dirección. Ganaste la competencia en la muerte discrecional, no respetaste las reglas ni la muerte natural. Tu lucha en misericordia fue daño colateral, que desde luego la historia te tendrá que juzgar. La muerte tocó madera y claramente le advirtió: ya Yedes ha muerto en vida por toda esa mortandad. Ni rezos, ni santería, ni la élite clerical, ni aun el propio Papa o tu partido te podrán rescatar. Hoy corre, Felipe, corre. El fratricidio es muerte que a todos condenará.
Regresamos con un cuarto y último capítulo.